Buenos días, consejera de Bienestar Social y Familia, consejera de Educación, Cultura y Deporte, vicepresidente primero de las Cortes, director general del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, diputados, concejales, autoridades, amigos y amigas, bienvenidas a esta gala de entrega de los premios Cuarto Pilar en su ya 7ª edición. Son unos premios que sirven para valorar la importancia de los servicios sociales, fundamentales junto con la sanidad, la educación y la seguridad social, para garantizar los 4 pilares sobre los que se asientan las sociedades más avanzadas, las sociedades más protegidas. En estos días de tragedia y de dolor en nuestro país, quizás sea más importante que nunca hablar de los servicios sociales y lo que se hablará todavía mucho por delante, y de quienes trabajáis en ellos. Lo vamos a hacer hoy, desde luego, en esta gala, que también va a contar con diferentes actuaciones, pero antes, lo primero, vamos a escuchar al presidente de nuestra comunidad, al presidente aragonés, Jorge Azcón, quien no puede estar presente en la gala, pero nos ha dejado el siguiente vídeo. Muy buenos días a todos. La verdad es que me encantaría poder acompañaros esta mañana allí, pero vais a entender que los acontecimientos hacen que estemos trabajando en otras cosas que son también muy importantes. Pero sí que he querido por lo menos estar con vosotros presente, aunque sea de manera virtual, en estos premios Cuarto Pilar. Todos los presentes sois expertos en llegar a quienes más lo necesitan. Demostráis en cada respuesta vuestra responsabilidad y vuestra empatía, y contribuís a hacer de Aragón una comunidad autónoma mejor. Estos valores son exactamente los mismos valores que estos días nos están llevando a tender la mano hacia una comunidad autónoma hermana como es la Comunidad Autónoma de Valencia, en un momento especialmente complicado, en un momento de emergencia, en un momento de desesperanza. Allí donde nos necesiten nuestros vecinos, los aragoneses respondemos con recursos y con solidaridad. Y es esta solidaridad, este compromiso, el que hoy reconocemos en estos premios Cuarto Pilar. El bienestar de los aragoneses es una prioridad para este gobierno. Lo hemos demostrado con hechos durante este primer año en un presupuesto histórico del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con un crecimiento histórico. También reduciendo las listas de espera de atención temprana y con un plan de choque para reducir las listas de espera en discapacidad y en dependencia. Y nos hemos preocupado por atender a los mayores, a las personas dependientes, a los más vulnerables. Porque si algo tengo claro es que para avanzar debemos hacerlo juntos. Porque solo así conseguimos construir un Aragón mejor y más justo. Y por eso quiero en nuestra comunidad autónoma contar con proyectos y colectivos como los que hoy se van a reconocer y que seguirán siendo muy especiales. Me despido ya, agradeciendo todo vuestro compromiso, con un abrazo y espero que nos veamos muy pronto. Bien, pues vamos a empezar ya con la gala, no sin antes recordar que tendremos a Isabel y a María a cargo de la traducción a la lengua de signos, así que muchísimas gracias a ellas también. Antes de empezar a repartir premios, vamos a empezar a repartir arte. Van a actuar una serie de artistas de diferentes disciplinas que todos ellos, prácticamente casi todos los que pasen por el escenario, tienen alguna relación con los servicios sociales. Y vamos a empezar con la música del grupo que encabeza un joven guitarrista zaragozano que, a pesar de sus pocos años, ya lleva tiempo destacando en el arte flamenco. Él es Aarón Jiménez, conocido en el mundo del flamenco como el Cherry. Con solo 17 años ya ganó el concurso de flamenco Ciudad de Zaragoza. En Zaragoza hay mucho flamenco y muy buen flamenco, no hace falta mirar siempre al sur para ello. Ahora Aarón tiene 6 años más y tiene algunos otros premios que ha ido consiguiendo en diferentes certámenes por toda España. También un disco que se llama De mi raíz al sueño. Aarón Jiménez, el Cherry, con su grupo van a empezar las actuaciones musicales. Adelante, Aarón.
Siento yo en mi corazón sentimientos que me llenan de amor. Veo en ti de mi inspiración, me devuelve la vida, despierta mi ilusión. Siento yo en mi corazón sentimientos que me llenan de amor. Veo en ti de mi inspiración, me devuelve la vida, despierta mi ilusión. Veo en ti de mi inspiración, me devuelve la vida, despierta mi ilusión. Veo en ti de mi inspiración, me devuelve la vida, despierta mi ilusión. Muchas gracias. Aarón Jiménez, el Cherry y su grupo, una magnífica interpretación. Me estaba viniendo a la memoria La leyenda del tiempo, aquel precioso álbum de Camarón, y una frase de una de las canciones que a lo mejor estos días pega mucho, y hablando de servicios sociales también, que es enamorado de la vida, aunque a veces duela. Dicho esto, sí que es el momento ya de inaugurar oficialmente la entrega de premios, con la presencia en el escenario que vamos a rogar del director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val. Buenos días. Permitidme comenzar agradeciendo en primer lugar su participación a través del vídeo que acabamos de ver del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Una muestra inequívoca de su deseo de estar presente, acompañándonos y compartiendo este acto. Igualmente, agradecerte, consejera de Bienestar Social y Familia, tu presencia, presidiendo esta gala de la 7ª edición de los premios Cuarto Pilar. Y muchas gracias, autoridades, entidades del tercer sector, trabajadores del IAS, juntas de gobierno de hogares del IAS, premiados, invitados, artistas que estéis participando también en el acto. Repito, muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Hoy es un día muy importante para todos los que nos encontramos aquí y también para las decenas de miles de aragoneses de todo el territorio a quienes llega el importante sistema de protección y derechos que conforma el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, así como para quienes forman parte de él. Uno de los retos que está afrontando este Gobierno es conseguir que Aragón vuelva a destacar en calidad de vida y sea de nuevo un referente en políticas públicas, prestaciones
y servicios que de verdad lleguen a quienes más lo necesitan. Se trata de que, sin importar ni el punto de partida ni sus capacidades, todo aragonés tenga la oportunidad de vivir su vida con dignidad, con el mayor grado de autonomía posible y en condiciones de igualdad y pleno derecho. Precisamente hoy, en esta fiesta de los servicios sociales de Aragón, se va a reconocer la dedicación de quienes ayudan a construir esa sociedad de bienestar compartida, inclusiva y solidaria, que genera oportunidades para todos. Estos reconocimientos nos muestran distintos aspectos de los servicios sociales de Aragón hoy. Por supuesto, existen otros actores que la limitación del número de premios nos impide reconocer a otras personas, entidades, etcétera, merecedoras, sin duda, de estar entre los premiados. Pero hoy son los que son, y quiero poner en valor la innovación, el compromiso, la cercanía en el trato a los ciudadanos, la profesionalidad de los trabajadores de los centros de servicios sociales, la apuesta por la superación. Todo ello hace que los hoy reconocidos sean auténticos referentes de los servicios sociales de Aragón. Y si me permite, a lo largo del acto, todos van a tener unas palabras de reconocimiento a sus méritos y, lógicamente, a su trayectoria. Pero quiero pararme muy brevemente porque es un proyecto que puede suponer el germen del cambio de modelo en la atención a la discapacidad en el futuro, y me refiero al proyecto Mi Casa, una vida en comunidad. Una experiencia puesta en marcha en Aragón por 4 entidades sociales con fondos europeos y en el que se apuesta decididamente por facilitar la desinstitucionalización y la implementación de apoyos autodirigidos a las personas con discapacidad. El objetivo fundamental del modelo es dar voz a la persona, tener en cuenta su opinión y deseos para impulsar las condiciones que favorezcan el desarrollo de su autonomía e independencia, para definir y recorrer su propio proyecto de vida. No va a ser sencillo. Avanzar en la consecución de este objetivo conlleva romper con políticas de intervención que hasta ahora han sido la manera habitual de facilitar los apoyos. Habrá resistencias al cambio, no tengáis duda, pero desde ya contéis con el apoyo decidido del Gobierno de Aragón. Quería referirme a este proyecto porque es que desde el Departamento de Bienestar Social y Familia queremos garantizar la continuidad y sostenibilidad del proyecto. Como decía, hasta ahora el proyecto está financiado por fondos europeos, pero a partir de ahora el Departamento asume esa responsabilidad y quiere garantizarlo. Para ello, en el concierto social que se está negociando con las entidades, se ha incorporado una tipología de plaza que se adecúa a las necesidades de apoyos para las personas con discapacidad que son atendidas en un recurso de estas características. Yo creo que es un paso importante para que, en unión con las entidades que trabajan en el colectivo de la discapacidad, podamos llegar a un acuerdo de futuro, que, insisto, no va a ser sencillo, va a tener su tiempo, pero creemos que era necesario poner ese germen, era necesario sembrarlo y, por supuesto, regarlo cada día en la medida que sea posible para que esto llegue a ser una realidad en un tiempo lo más próximo posible. Esto no nos quita tampoco de que el Departamento haga una apuesta decidida por incentivar e incorporar poco a poco el modelo de la atención centrada en la persona en los centros especializados de servicios sociales. Pero no puedo terminar sin hacer, aunque sea brevemente, una referencia a algunas de las actuaciones que durante este año el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha realizado, fundamentalmente para corregir situaciones que, como ya comentamos en nuestras comparecencias iniciales en las Cortes, entendíamos que eran inaceptables. Puesta en marcha de 3 equipos de valoración del grado de discapacidad, complementado con la decisión de valorar sobre expedientes distintas posibles solicitudes a las cuales se podía hacer este tratamiento. Esto nos ha permitido cambiar claramente una tendencia positiva, una pendiente positiva de incremento permanente de la lista de espera a, en la actualidad, una evolución claramente descendente de las mismas.
En el sector de la discapacidad, en la clara determinación de reducir la lista de espera, se ha publicado una orden de la consejera regulando las ayudas individuales para la atención temprana de niños y niñas que han sido valorados pero precisan atención y no tienen plaza ni en los recursos contratados o concertados ni los propios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. No creo que a ninguna de las personas aquí presentes sea necesario resaltar la importancia de reducir a la mínima expresión esta lista de espera. La pérdida de un mes en la actuación con un niño de estas características supone un retraso enorme en las posibilidades de su recuperación o su mejora. También se ha incrementado o se ha puesto en marcha un plan de respuesta de personal para la gestión de las solicitudes de grado de dependencia, con la misma idea, reducir las listas de espera de la dependencia. Se ha ampliado el horario de apertura hasta las 6:30 de la tarde para facilitar el acceso de los ciudadanos a la presentación y a la atención de las solicitudes de grado de dependencia. Todo ello por hacer más próxima a la Administración, hacer más próxima precisamente a aquellos colectivos que más lo necesitan. Y ahí, ya os lo digo, algunos ya me conocéis, hemos estado sentados en el despacho, hemos conversado, nos vais a encontrar siempre. Todas aquellas medidas que vayan dirigidas para la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, el Gobierno de Aragón va a estar. El presidente lo ha dicho, jamás se había conocido un incremento presupuestario como el que se ha dado durante el año 2024. Y en esa línea existe el compromiso, me atrevo a decirlo, porque así se nos ha trasladado por el Gobierno de Aragón de cara al futuro. No obstante, no quiero alargarme más. Tiempo habrá para trasladaros otras iniciativas que vayamos poniendo en marcha. Todo ello con el ánimo claramente decidido, como os he dicho, de mejorar la vida de todas las personas susceptibles de ser atendidas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En nombre del Instituto Aragonés de Servicios Sociales quiero daros a todos las gracias por vuestra presencia, vuestro compromiso y vuestra implicación. Y, por supuesto, enhorabuena a todos los proyectos y colectivos que van a ser premiados en estos premios Cuarto Pilar de 2024. Para finalizar de manera determinada, mi más sincero agradecimiento a las personas que han hecho posible la organización de este acto. Muchas gracias. Gracias, Ángel Val. No se vaya muy lejos, que enseguida va a tener que subir a dar premios, pero antes estoy observando una troupe por allí al fondo que creo que tienen también algún premio que entregar. Es una troupe teatral, la del grupo Kairos. Adelante. Como no puede ser de otra manera, queremos aprovechar este momento para dar un reconocimiento a la trabajadora de días del año. Ella se llama Puri
y es la responsable de la atención telefónica a todas aquellas personas que quieren realizar una solicitud al instituto. Demos la bienvenida a Puri con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenos días. Hija mía, no me pises el fregao. Pasa por aquí. No, por aquí. Salta. Nada, déjalo, ya está. Ya me lo has pisado. Mañanita, me espera. Marta, gracias. A ver, el siguiente paciente. Cristian, hay que escribir todos tus datos en este papel. ¿Qué? ¿Papeles? Yo vengo a Colombia. A ver, que es muy sencillo. Completa estos datos. Esta mujer no entiende nada. Que tienes que rellenar esto. Y dale, otra vez. Uf, que mañana llevamos. ¿Y ahora qué hago para que me entienda? ¿Te parece bien que llamemos a los servicios sanitarios? ¿Sanitarios? Serán sociales, ¿no? Eso, sociales. Ellos nos ayudarán para que esta persona pueda leer esta información. Puse mi mejor sonrisa, llené mi formulario y en poco tiempo ya estaba en el horario. Y así. Anda, mañana. Coge el teléfono. Otra vez sonando. Buenos días. Instituto Aragonés de Servicios Sociales. ¿En qué puedo ayudarles? Hola, soy médico. Y tengo un paciente que tiene que rellenar unos papeles y no entiende nada de lo que le digo. A ver, lo que se me ocurre. Lectura fácil no porque no sabe leer. Mejor serán pictogramas. Ay, hija mía, ¿cómo me puedes ayudar? Necesitaría un andador para ir a la verbena a mover el esqueleto. Quiero bailar, pero con esta cadera no puedo. En mi barrio hay un sitio donde ayudaron al Paquito cuando se le rompió la cadera. A lo mejor en tu caso también te pueden ayudar. ¿Llamamos a los servicios sociales para ver qué ayudas técnicas podemos solicitar? Ay, hija mía, ¿cuánto vales? Puse mi mejor sonrisa, llené mi formulario y en poco tiempo ya estaba en el horario. Y así. Hola. Por fin cojo el teléfono. ¿En qué puedo ayudarte? A ver, ¿necesitaríamos algún cacharro de esos para poder bailar? Cacharros aquí no tenemos. ¿No se refiere usted a un andador? Con esto podrás darlo todo en el baile. Gracias por llamar. Anda, pero qué bien bailas. ¿Vas a algún centro a bailar? No tengo dinero para apuntarme a las clases de baile. Nadie me quiere. Pero niña, no digas eso. Me han contado que hay unos servicios que ayudan a personas como tú. ¿Les llamamos? ¡Sí! Puse mi mejor sonrisa, llené mi formulario y en poco tiempo ya estaba en el horario. Y así. Buenos días, servicios sociales. Dígame. Hola, señora. ¿Es aquí donde se preocupan por las personas? Mira, es que conozco a una niña que viene de otro país dejando atrás a su familia y no tiene recursos. Y necesita un hogar donde la quieran. No te preocupes, algo se me ocurrirá y se me vendrá a la cabeza. Oye, señor. Oiga, tenga cuidado, que le puede pasar algo. Bah, ni que fuera suya la calle. Que esa señora se piensa que la calle es toda suya. Señor, que se puede hacer daño. Ya, sí. Qué pesada de mujer. A ver, creo que lo que usted necesita es una ayuda para no chocarse. ¿Sabías que a la vuelta de la esquina hay una señora muy maja que te puede ayudar? ¿A mí? No me fastidies. ¿Te parece si le llamamos? Puse mi mejor sonrisa,
llené mi formulario y en poco tiempo ya estaba en el horario. Y así. Menuda mañanita con el teléfono. Instituto Aragonés de Servicios Sociales. ¿En qué puedo ayudarle? Resulta que dicen que yo veo muy mal. Es verdad que voy chocándome con todo lo que me encuentro por mi camino. ¿Hay algo que me puedas dar? Dicen que existen bastones. Efectivamente, nosotros podemos ayudarte en lo que tú necesites. Te daremos un bastoncito, majete. Madre mía, qué locuras de tareas. Vamos a ver todo lo que tengo que preparar. El andador, el cuaderno de pictogramas, el bastón y muchísimo amor. Anda, trae, que te ayudo. Que si no fuera por mí... Hoy me desperté con ganas de tramitar. Con él y hacías, todo se puede lograr. Puse mi mejor sonrisa, llené mi formulario y en poco tiempo ya estaba en el horario. Y así. Señora, que esto es mío. Por favor, quítese de en medio. Que manda unos dibujos que no sepa que los quiero. ¿Para qué yo quiero esto? Pero, ¿pero qué pasa? Anda. Tanto hablar. Esto lo soluciono yo en un periquete. Vamos a pensar. Tú, Michelle, seguro que sabes leer muy bien, así que le lees los documentos a Cristian. Tú, Cristian, ves muy bien, así que puedes guiar a Fernando y darle el bastón para que pueda caminar solo. A ver, Fernando, tú eres un chico fuerte, así que Mamen se puede apoyar en ti. Y tú, Mamen, sé que le puedes dar muchísimo amor a Michelle. ¿Lo veis? No es para tanto. Puri os ha dado las herramientas y vosotros sumáis capacidades. Hoy me desperté con ganas de tramitar. Con él y hacías, todo se puede lograr. Puse mi mejor sonrisa, llené mi formulario y en poco tiempo ya estaba en el horario. Y así. ¡Qué sorpresa tan genial! A veces te hace esperar, pero luego todo está con paciencia y buen humor. Te resuelve el papeleo y al final del túnel el trámite es muy bueno. Ventanilla 1, ventanilla 2. Un momento. Bueno, sensacional. Menuda marcha. Enhorabuena, Puri. Aquí hay mucha gente joven, pero los que tenéis mi edad y por ahí, recordaréis que los primeros móviles eran así, ¿verdad? Bueno, vamos ahora ya con los premios, después del de Puri. Vamos ya con el primero de los premios que se va a entregar, que es el que lleva por título UNIAS más ágil, innovador y cercano. Este es un premio para empleados públicos o equipos y los ganadores son el equipo y personal de atención al público en las dependencias del IAS de la Plaza del Pilar. Nos vamos a acercar a su trabajo con el siguiente vídeo. Equipo y personal de atención al público de las dependencias de Plaza del Pilar. IAS más ágil, innovador y cercano.
empleados públicos o equipos. Este premio es para las voces y los rostros que encuentran las personas y familias que acuden a la Plaza del Pilar número 3, en la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que va mucho más allá de la atención en puerta. Son la primera referencia, la primera mano tendida y la primera fuente de información para personas que están en una situación de necesidad, sea cual sea. Su contribución es fundamental para que todo aquel aragonés que necesite acceder a los servicios sociales encuentre la atención y los recursos adecuados para salir adelante, superar un escenario difícil y mejorar su proyecto de vida. Conscientes de todo ello, el equipo, además de ampliar el horario de atención al público, ha realizado una importante labor de mejora de los espacios para que resulten más luminosos y positivos. De este modo, las personas que llegan también se sienten cómodas y bien acogidas. Igualmente, han llevado a cabo una mejora sustancial en la coordinación, consiguiendo que todos los integrantes del equipo, sea cual sea su labor, se sientan parte de la red de atención a las personas. Por todo esto, este premio es un reconocimiento a la sonrisa, a la bienvenida, a la escucha y a la dedicación de quienes cada día abren las puertas, atienden y responden a las llamadas de tantos aragoneses en el corazón de la Plaza del Pilar. Para entregar el premio vamos a solicitar la presencia nuevamente en el escenario del director gerente del IAS, Ángel Val, si es tan amable. Y para recogerlo, pues gran parte del equipo de la Plaza del Pilar y al frente Trinidad García, jefa de sección de información y atención al ciudadano. Si sois tan amables. Bueno, enhorabuena. Gracias. Había una palabra que sonaba al final que es bienvenida. Qué importante es que te den una buena bienvenida cuando vas por un asunto de servicios sociales. Ay, madre. Y tenéis que tener algo de psicólogos, ¿verdad? Bueno, somos principalmente trabajadores sociales y yo creo que eso se nota y bueno, tenemos un montón de compañeros que tienen muchas capacidades de psicólogo, de amigo, de compañero y sobre todo sensibilidad con lo público y con el saber hacer y acoger al ciudadano. Bueno, que es lo que hacemos todos, cada uno en su materia y en su Y aunque a veces toca lidiar con asuntos duros, el trabajo vuestro es muy gratificante también. Bueno, toca lidiar mucho con momentos duros. Ahora mismo el mayor problema o sentir mío es que no sé cómo están los que se han quedado. Porque, claro, hay que atender a todo el mundo. Y no sé. Todos los días por la Plaza del Pilar pasan más de 200 personas que atienden todos, entre unos y otros. Bueno, también hay más gente que atiende, que no han podido venir. Pero vamos, todos los días nos pasan 1000 cosas y yo creo que hay que estar ahí al pie del cañón porque cada uno necesita su tiempo, su atención. Y bueno, ¿y qué os voy a decir? ¿No? Estar a la altura de cada uno de los que viene. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias y en la Plaza del Pilar estamos. Gracias. Pues vamos ya con otro premio más. En esta ocasión es el premio que lleva por título Unos servicios sociales más próximos.
Es un premio que reconoce el trabajo de empleados de servicios sociales generales y los ganadores son Ayuntamiento de Calatayud, Centro de Servicios Sociales de Calatayud. Los vamos a conocer también en el siguiente vídeo. Ayuntamiento de Calatayud, Centro de Servicios Sociales de Calatayud. Unos servicios sociales más próximos, trabajo de empleados de servicios sociales generales. El Centro de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Calatayud han diseñado el primer plan estratégico de servicios sociales, con la intención de garantizar una mejor asistencia hacia sus usuarios a nivel individual, familiar, grupal y comunitario. Tras un año de trabajo, se han planteado las principales líneas de acción para los próximos 4 ejercicios. Así, el plan incluye un diagnóstico inicial para conocer las necesidades sociales en la capital bilbilitana, que ha contado con la colaboración de asociaciones vinculadas a los servicios sociales de la ciudad. Este documento fija los objetivos y acciones a ejecutar a corto, medio y largo plazo y se consolida como la hoja de ruta a seguir por los servicios sociales municipales hasta 2027. Para entregar el premio vamos a pedir la presencia de Víctor Solano, secretario general del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y para recogerlo, Irene Gallego Monge, responsable del área de bienestar social del Ayuntamiento de Calatayud, acompañada por trabajadores del servicio premiado. Les vamos a rogar a todos los premiados que se pongan, como han visto, en el centro para las fotografías. Irene. Bueno, Calatayud es la... Calatayud es la cuarta ciudad de Aragón. Correcto. No es capital de provincia, aunque lo fue brevemente durante un par de años en el siglo XIX, una provincia muy extensa que abarcaba poblaciones de la actual comarca de Calatayud y también de Guadalajara. Pero lo recalco porque Calatayud, imagino que los servicios sociales... Bueno, decía que Calatayud estaba recordando que es la cuarta población de Aragón, después de las 3 capitales de provincia. No es capital de provincia, pero lo fue durante un par de años en el siglo XIX y abarcaba incluso algunas localidades de la provincia de Guadalajara, como Molina de Aragón, etc. Quería comentaros si el hecho de que estéis en un entorno muy rural también, aun siendo una ciudad de 20.000 habitantes, se nota mucho en los servicios sociales. Por ejemplo, ¿el envejecimiento se nota especialmente en vuestra zona? Sí. Calatayud es una zona envejecida. La ciudad de Calatayud tiene unos puntos por encima en sobreenvejecimiento que la comunidad autónoma. Pues enhorabuena y a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Pues vamos con otro de los premios, es el que lleva por título Una sociedad más comprometida y es un premio para entidades privadas. Se va a entregar a la candidatura conjunta de Plena Inclusión Aragón, Valentia Huesca, Atadi Teruel, Cairós y Fundación CEDES por el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, que vamos a conocer a través del siguiente vídeo. Mi Casa, una vida en comunidad. Candidatura conjunta entre Plena Inclusión Aragón, Valentia Huesca, Atadi Teruel, Cairós y Fundación CEDES. Una sociedad más comprometida. Entidades privadas. El proyecto Mi Casa, una vida en comunidad impulsa una transformación esencial en la forma en la que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con más necesidades de apoyo experimentan su vida diaria y su inclusión social.
en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón. Este proyecto trabaja con el firme compromiso de promover una sociedad más inclusiva, en la que estas personas puedan ejercer su derecho a vivir de manera plena y digna en comunidad. Mi Casa está diseñado para ofrecer alternativas de vida en entornos comunitarios, facilitando hogares inclusivos donde las personas con discapacidad intelectual y otras necesidades de apoyo puedan convivir y participar activamente en su entorno social. Este enfoque busca maximizar la autonomía y la autodeterminación de los usuarios, respetando sus decisiones sobre cómo y con quién desean vivir, lo que genera un impacto positivo tanto en su calidad de vida como en la sociedad que los rodea. El proyecto también fomenta la sensibilización y el compromiso social al involucrar a diferentes actores en la creación de redes de apoyo. Se trabaja en colaboración con familias, profesionales, entidades locales y recursos comunitarios para generar una comunidad más solidaria y cohesionada, que promueva la inclusión y respete la diversidad. A través de esta labor, Plena Inclusión Aragón, Valentia, Atadi, Cairós y Fundación CEDES no solo mejoran la atención a sus usuarios, sino que también contribuyen a una sociedad más comprometida con los derechos de las personas con discapacidad, alineándose con los principios del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón. En definitiva, Mi Casa es una iniciativa que no solo transforma la vida de las personas usuarias del proyecto, sino que inspira un cambio cultural hacia una sociedad más empática, participativa y comprometida con la inclusión y la equidad. La colaboración del Gobierno de Aragón y en particular del IAS ha sido fundamental para poder poner en marcha el proyecto, especialmente en sus inicios, dado que fue necesario articular un marco que permitiera el inicio de la actividad en 8 viviendas nuevas y el correspondiente encaje de las 26 personas con discapacidad intelectual que las están ocupando. El programa cuenta actualmente con 4 pisos en Zaragoza de Cairós y Fundación CEDES, uno en Monzón y otro en Barbastro, gestionados por Valentia, y otros 2 en Andorra y Teruel, gestionados por Atadi. Para entregar el premio, Maribí Alquézar, directora general de Igualdad de Oportunidades y miembro de la Mesa de la Discapacidad, y lo van a recoger un grupo de profesionales y también usuarios del proyecto Mi Casa. Así que adelante al centro del escenario. Bueno, Esteban, de Plena Inclusión, va a hablar en nombre de todas las entidades que participan. Adelante, Esteban. Bueno, muchas gracias por este reconocimiento de las 5 entidades que, como se explica en el vídeo, accedimos a esta candidatura y hemos sido reconocidos Atadi de Teruel, Cairós y CEDES de Zaragoza y Valentia de Huesca, así como Plena Inclusión Aragón. Si me vais a permitir, sí que voy a dedicar como 3 minutitos a agradecer, porque este es un proyecto muy complejo, un proyecto en el que han participado muchísimas personas y qué menos, ¿no?, que dedicar estos minutos a todas esas personas. Ponte en ese micrófono porque como llevas un papel estarás más cómodo. Venga. Venga, genial. Bueno, pues este proyecto nació a finales del 2021, cuando 40 entidades del movimiento asociativo de Plena Inclusión de 7 comunidades autónomas
bueno, optamos a la subvención de proyectos de innovación en materia de desinstitucionalización del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al que, bueno, pues queremos agradecer esta oportunidad. Y desde el año 2022 hasta este año 2024 hemos puesto en marcha en estas 7 comunidades autónomas más de 60 viviendas para 260 personas con discapacidad intelectual, de las cuales, y este es un dato importante, el 85% tienen más necesidades de apoyo, tienen grandes necesidades de apoyo. Aquí, como hemos visto, en Aragón hay 8 viviendas, 26 personas en las localidades de Barbastro, Monzón, Zaragoza, Teruel y Andorra. Y en este camino hemos necesitado a la Administración autonómica y hemos sentido muy cerca su apoyo incondicional para desarrollar este proyecto. Por ese motivo, queremos agradecer a la consejera de Bienestar Social y Familias, Carmen Susín, al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y en especial a Ángel Val, a su gerente, Ángel. En fin, que me había preparado unas palabras, pero con tu discurso me has descolocado un poco. Pero, en fin, quería decir que gracias por creer, gracias por adoptarnos de alguna manera, por creer en este proyecto, por tu convicción, por tu compromiso y por ser, bueno, alguien tan valorado ya no en Plena Inclusión Aragón, sino también Plena Inclusión España, bien lo sabes, y por ser, y lo has demostrado, un gran portavoz de este proyecto en todos los eventos en los que has participado a nivel estatal. Y en especial gracias por bueno, hacer posible que, a pesar de que el proyecto acaba ahora en diciembre, las 26 personas de estas viviendas que comenzaron unas nuevas vidas, que comenzaron a vivir en sus nuevas casas, puedan continuar haciéndolo más allá de la finalización del proyecto y sobre todo por abrir la puerta y por vuestro compromiso para que puedan acceder otras muchas personas en el futuro. Gracias también al Servicio de Gestión de la Red de Centros y al Servicio de Inspección, porque este era un proyecto de innovación, hacía falta cierta flexibilidad y nos han acompañado hasta la meta, ¿no? Gracias a las entidades, a los gerentes, a los profesionales, muchísimos profesionales, a los responsables del proyecto, estamos hablando de más de 100 personas que han puesto en marcha estas viviendas y que han demostrado que este modelo funciona. Gracias al equipo de conectores comunitarios y de facilitadores de Plena Inclusión Aragón, también a la responsable de administración, al equipo Ruta, que bueno, han sido fundamentales para acompañar a las entidades, para que cada persona, y lo explicaba Ángel, consiga su proyecto de vida en la comunidad. Y gracias también, y veis, es que hemos ido muchísima gente a la comunidad, a los vecinos y vecinas de nuestros barrios, que han abierto sus puertas. Hemos conseguido llegar a más de 400 recursos comunitarios que hemos conocido y, como decía, han abierto sus puertas a las personas con discapacidad de este proyecto. Y he ido agradeciendo uno a uno, pero en realidad hemos sido muchas piezas y yo creo que hay algo fundamental en este proyecto que quería resaltar, y es que hemos compartido un propósito y hemos trabajado en red. Es decir, todas las personas, representantes y técnicos de las administraciones, profesionales, personas con discapacidad, familias, la comunidad, hemos demostrado que en esta tierra, cuando compartimos un compromiso, unidos, somos imparables y que sigamos trabajando en esta línea en un futuro. Y me gustaría contaros muchos más, y creo que he roto un poco la dinámica que había hasta ahora, porque también este proyecto ha tenido que ver con evidenciar y obtener resultados de calidad de vida, costes económicos, de impacto en la comunidad, que este modelo de vivienda en comunidad es una opción también para personas con más necesidades de apoyo y discapacidad intelectual. Pero creo que será mejor que pues bueno, alguna persona de las viviendas que nos acompañe en familia os lo cuenten en primera persona. Muchas gracias. Mi casa, tu casa. ¿Cómo te sientes en tu casa, Ángel? Bien. Pues ya está. Feliz, contento. Sí. Muy positiva la experiencia para ti. Sí. Y para tu familia. También. Sí. Bien dicho. Gracias, Ángel. Un aplauso. Familiares. Isabel. Ven aquí, Isabel, que te vean. Hay que conocer también la parte familiar.
Tu hermano Rafael está en el proyecto Mi Casa. Explícanos desde la parte de la familia. Bueno, pues ha sido primero sorprendente realmente que contarán con Rafael, que es una persona que tiene pues una gran necesidad de apoyo pues para iniciar el proyecto y realmente pues está siendo muy positivo. Los valores que estamos hablando ahora, como la inclusión, la integración y sobre todo la promoción de su autonomía, pues están viendo reflejadas día a día, que esto mejora. Y sobre todo él está muy feliz. Eso es lo más importante. Y es lo más feliz que nos puede hacer también a los familiares, también contar pues con el apoyo de todo lo que estoy viendo ahora, que realmente no estamos solos, que hay esperanza y que es muy necesario estos tipos de proyectos para... Perdón, Isabel, cuando tu hermano era más joven, ¿imaginabais que algún día existirían este tipo de...? No, porque además en una circunstancia particular Rafa lleva institucionalizado desde una edad muy temprana, entonces pues bueno, esto ha sido pues eso, una gran sorpresa y una gran sorpresa positiva porque está viendo mejorada su vida en todos los aspectos, ¿no? También es verdad que contamos con unos profesionales impresionantes. El ambiente es muy cálido, que es muy necesario y lo están dando todos día a día, todo lo que pueden y más. Pues enhorabuena por ese premio y por ese trabajo. Enhorabuena a todos. Gracias. Bueno, pues tenemos un poquito más de espectáculo y además este que viene es de magia y requiere una cierta parafernalia. Si sois tan amables vais instalando ya lo necesario. Pues hemos tenido música, hemos tenido teatro, ahora un poco de magia y con un mago muy especial, porque realmente es mágico que alguien con una gran discapacidad visual triunfe en un espectáculo donde, como sabemos, se requiere no solo mucha habilidad, sino realmente poner los 5 sentidos. Bueno, pues Miguel Mariñoso, cuyo nombre artístico es Mago Miguelé, tiene un 13% de visión. Eso no le ha impedido convertirse este mismo año en campeón nacional de micromagia. Y hoy lo tenemos aquí, en esta entrega de premios del Cuarto Pilar, y nos va a proponer un juego de numismagia, es decir, un juego de magia con monedas. Así que en cuanto esté instalado, adelante el Mago Miguelé. Ya. Hola. Me llamo Miguel Mariñoso, aunque suelen llamarme Miguelé, con acento en la E, en la segunda. Llevo muchos años yendo a espectáculos de magia y sentándome siempre en primera fila, para intentar ver algo. Al final me he decidido a actuar porque es que más cerca ya no se puede estar. Es broma. Bueno, en realidad mi intención es utilizar la magia como herramienta y vehículo para poder explicar cómo es mi vida y mi relación con la propia magia. Por ejemplo, resulta evidente que esto es un monedero invisible. Y no es ningún tipo de metáfora. Es que para mí todos los monederos son invisibles. No tendría mucho sentido que yo usase un monedero corriente. No conseguiría encontrar nada. Porque para encontrar las cosas, yo lo que necesito es un bastón. Normalmente utilizo un bastón blanco para desplazarme por la calle. Como ahora cambiaré de terreno, usaré uno más adecuado para caminar por la mesa. El bastón me ayuda a identificar los obstáculos que aparecen en mi día a día. Personalmente, los que más me molestan son los árboles,
las señales de tráfico, los escalones, los bordillos y lo que menos soporto, esas personas que van de un lado a otro corriendo sin prestar atención. Y no miro a nadie. La idea es que el bastón me ayude a que estos obstáculos me incordien lo menos posible. Para ello, debo guardarlos en un lugar muy concreto de mi mente. Esta cajita de madera, dura como mi cabeza, representará ese sitio. Cada día memorizo todos los recorridos que hago y, ayudándome del sonido, guardo dentro de ese espacio todos y cada uno de estos obstáculos. Ahí dentro están los árboles, o los huecos de los árboles, mejor dicho, pero también las señales de tráfico que aparecen de pronto en las esquinas. Los escalones, los bordillos traicioneros de las calzadas, pero también las vallas, las junturas de las baldosas y, lo que menos soporto, esas personas que van siempre corriendo y sin mirar, aunque pueden, y que de vez en cuando se llevan algún que otro bastonazo. El problema es que, aunque tenga identificados y sepa localizar todos y cada uno de estos obstáculos cuando acaba el día, a la mañana siguiente no desaparecen, sino que vuelven a aparecer delante de mí. Dicen que en la magia, de algún modo, todos somos ciegos. De hecho, en Estados Unidos, a los profanos, las personas que no saben de magia, los llaman layman. Y es que detrás de lo que se ve, algunas cosas quedan en la sombra. Otras directamente no se ven. Quizás se pueden escuchar, pero resulta muy complejo verlas. Y es que la magia lo impregna todo de una mística cartesiana que traiciona nuestros sentidos. Y en ocasiones, hasta lo que creemos más real, tampoco lo es. Me gustaría que por un momento pudieseis sentir la magia como yo la vivo. La vista no sirve de nada. La única mirada válida es la de la imaginación. Porque para mí la magia, antes que nada, es un acto de fe. Adiós. Bravo. Realmente es mágico lo que hace Miguel. Pues llega el momento del premio número 4, si no he perdido la cuenta. Este lleva por título Los servicios sociales, una forma de superación.
y es un premio para usuarios de los servicios sociales. Se le otorga este premio al grupo de voluntarias y voluntarios del Cuentacuentos del Hogar de Mayores de Huesca, agrupados bajo el nombre de Los Mayores También Cuentan. Los vamos a conocer a través del siguiente vídeo. Grupo de voluntarios y voluntarias de Cuentacuentos del Hogar de Mayores de Huesca, Los Mayores También Cuentan. Los servicios sociales, una forma de superación. Usuarios. El altruismo es el motor que mueve a los 7 voluntarios y voluntarias del Hogar de Huesca. Y es que con mucho esfuerzo y dedicación realizan de manera desinteresada sesiones de cuentacuentos infantiles para trasladar que los mayores también cuentan. Durante todo el año los voluntarios estudian, aprenden y ensayan cuentos variados para diferentes edades que representan en colegios, bibliotecas, entidades, asociaciones o fiestas de barrio en épocas como la Navidad o el final del curso. Con esta actividad, que incluye teatralización, caracterización y diversas dinámicas, divulgan la cultura a los pequeños a la vez que rompen la barrera intergeneracional. En este año, el grupo ha llevado este mensaje a lo largo de 20 actuaciones en Huesca y varios pueblos cercanos. Para entregar el premio vamos a pedir la presencia de Máximo Ariza, director general de Mayores, si es tan amable, en el escenario. Y para recogerlo, pues Maite Ayuda, que es la directora del Hogar de Personas Mayores de Huesca, acompañada pues, por nuestros cuentacuentos Ángel Dueso, Blanca Núñez, Ana Luis, Teresa Quilué, Aurora Contreras, Lali Gracia y Antonio Hernández. Adelante al escenario todos. Al centro, por favor. Al centro, al centro. Poneos un poquito más para allá. Un poquito más para allá y agrupaos. Ana, ¿quién es Ana? Ana, ¿eres tú? Ana Luis. Tenéis mucho cuento, ¿no? Sí, bastante. ¿Cómo se acogen los chavales? Oh, es fenomenal, se lo pasan muy bien. Sí. Se lo pasan tan bien como nosotros. O sea, en esta época que estamos todos ahí con los móviles y los chavales sobre todo, los cuentos de toda la vida les enganchan. Están súper atentos y se lo pasan genial. Tanto en todos los colegios como en todas las bibliotecas. Y además damos a conocer el hogar de Huesca. Que el hogar no solamente es para jugar a las cartas, que se puede hacer muchísimas cosas. Muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Nos vais a hacer una pequeña demostración, ¿no? ¿Antonio? Venga, al escenario. Bueno, ya estás en el escenario, pero al centro del escenario. Toma. ¿Quieres ponerte ahí para...? Sí, venga. Para no sujetar el micrófono, adelante. Sí. El cuento que os voy a contar, como todo cuento que se precie, tiene sus autoras, sus ilustradoras y, por supuesto, la editorial. Este que os voy a relatar tiene como autora a Maite, que la tenemos por aquí. También la ilustradora es Elena y Silvia, junto con la Fundación La Caixa, consigue que todo esto llegue hasta nuestros oídos. Pues había una vez, en el Hogar de Mayores de Huesca, un grupo de amigos que se dedicaba a contar cuentos. Estos 7 magníficos eran conocidos en todos los colegios y bibliotecas de Huesca y provincia. Siempre llevaban historias mágicas, aventuras emocionantes y risas contagiosas. Ángel volaba con su águila fiel, cruzando el cielo de broma y papel. Hasta las nubes osaba llegar, junto al viento queriendo soñar. Lali daba vida a un gorila. Resonaba en la selva el pom, pom, pom al sol del tambor de luna y sol. Teresa
Teresa no sacaba nada de la manga, todo venía de su bata, que en el mundo retumba y zanga, un sinvivir de vacas, patinetes, sombreros y coches, y con cada paso 1000 risas sacaba. Aurora, con su cuento guapa y sincera, hacía reír a los niños de manera entera. Las carcajadas llenaban el lugar, su magia y su risa hacía llorar. Ana, la más sabia del grupo, sin dudar, a todos los Elmers solía dominar. Todas las veían con asombro, pero nadie igualaba su talento y vislumbro. Blanca contaba cuentos con dulce emoción, a niños y niñas que alzaban su vista con gran ilusión. Y finalmente Antonio tenía el don de narrar sin parar historias veloces que hacían soñar. Los niños atentos sin querer parpadear para no perderse ni un solo compás. Y la moraleja de este cuento es que estos magníficos se divertían y se emocionaban tanto como los niños y niñas que les escuchaban. Y colorín colorado, muchas gracias por este premio que en nuestro hogar de mayores siempre será recordado. Muchas gracias. Gracias. Pues 4 premios, pero alguien me ha dicho, no hay quinto malo, se podía dar un quinto premio, aunque en teoría no estaba previsto. Bueno, pues vamos a ver, un quinto premio, con preámbulo, que os leo. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales es mucho más que una suma agregada de proyectos, recursos y profesionales. Lo que ocupa al IAS son las personas, su atención, su cuidado, su bienestar, sus oportunidades y sus proyectos de vida. Todos vosotros habéis escogido como profesión, como objeto de investigación y como herramienta de transformación social el complejo arte de acompañar, ayudar y atender a las personas. Ese es el motivo por el que este premio extraordinario es para alguien que encarna a la perfección esos valores. Alguien que es conocedor y consciente de las necesidades de las personas mayores de Aragón y cuyas aportaciones, trabajo e ideas contribuyen a hacer posible una planificación estratégica para prestarles en cada centro de la red del IAS una atención preferente, coordinada y eficaz. Alguien que está trabajando con las directoras y directores de los centros residenciales del Instituto para impulsar un cambio en la cultura organizativa y en la forma en que se atiende y entiende a cada uno de sus usuarios, y que lo hace con la perseverancia, conciencia, conocimiento y dedicación, valores que hacen del IAS lo que es y lo que todos sus integrantes comparten. Y este premio es para el coordinador de atención integrada, Mariano Fago. A quien entrega el premio la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. Muchísimas gracias. Lo primero que te tenemos que preguntar es si te gustan las sorpresas. La verdad es que este tipo de sorpresas no demasiado. Pues adelante. Bueno, habría deseado poder preparar unas palabras y no sé, agradecer como se merece todo el reconocimiento que estáis teniendo, tanto Mame Susín, la consejera, como el director gerente del IAS, Ángel. Y la verdad es que, bueno, estaba disfrutando de la gala porque creo que es un ejemplo de lo que queremos conseguir en el modelo de atención y gestión residencial. Protagonismo de los usuarios, participación, integración, poner el foco en lo que es la historia de vida y el proyecto vital de las personas, ¿no? No solamente en los servicios sociales y en los técnicos, en los profesionales, que estamos allí para facilitarles, ¿no?, y acompañarles, sino también que estas personas puedan participar de forma activa. Y para eso estamos trabajando en la red de IAS,
desde los centros de gestión directa e indirecta públicos, pero también en los centros que nos acompañan en las asociaciones ARADE, ACASA, Lares. Estamos intentando trabajar todos de la mano para hacer posible que la vida de las personas que están residiendo en nuestros centros sea una vida plena y puedan cumplir sus historias de vida y sus proyectos vitales. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Consejera, si es tan amable para clausurar. Sí. Buenos días a todos. Llega el momento de ponerle punto y final a esta entrega de premios Cuarto Pilar. Y, en primer lugar, quiero, por supuesto, agradeceros a todos, gerente de Elías, consejera de Educación, autoridades, invitados, por supuesto, galardonados, y a todos los que sois amigos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que somos los que nos hemos reunido hoy aquí. Permitidme también que agradezca a los artistas que nos han deleitado con sus actuaciones durante esta mañana y que una vez más han demostrado que la cultura es diversa y que la cultura además es inclusiva. Hemos tenido tiempo esta mañana de reconocernos, reencontrarnos, emocionarnos y reflexionar de todo lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos con una meta común, que es tender la mano, abrir las puertas, ayudar a navegar por la burocracia, escuchar y atender al que necesita ayuda, incluso cuando no es capaz de pedirla, y dar apoyo a todos los que acuden a los servicios sociales para que puedan dar lo mejor de sí y superar un momento complicado de sus vidas. En estos meses, al frente del Departamento de Bienestar Social y Familia, he llegado a coleccionar varias certezas, y una de ellas es que ningún ser humano nos bastamos por nosotros mismos. Todos, sin excepción, hemos sido dependientes al abrir los ojos al mundo. Lo fuimos en la infancia y lo somos en miles de circunstancias, en la discapacidad, la enfermedad, la soledad, el desamparo o la vejez. También he aprendido estos meses que hay una constelación de desafíos en torno a la vulnerabilidad y a la forma en que los servicios sociales responden ante cada caso concreto. Y por eso mismo me he convencido de que los cuidados y la atención centrada en la persona, de la que también hemos hablado en este escenario y que también representa Mariano, tienen un papel crucial en nuestra sociedad, aunque muchos no sean todavía conscientes. Además, he podido comprobar en tiempo real que la gestión eficaz y eficiente de los recursos y la confianza en el trabajo de los profesionales constituyen un paso decisivo para que el sistema funcione y llegue a cada vez más personas. Todos los que estáis aquí, en este acto, habéis elegido como profesión el complejo arte de acompañar, ayudar y nada más y nada menos que transformar la sociedad. Hemos visto a quienes recogían hoy los galardones, que representan a muchos otros. Hoy los recogían 5 personas, pero 5 grupos o personas, pero representan a muchos otros. Sois expertos en atender. Ahí teníamos el Servicio de Atención al Público del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con Trini a la cabeza, que además intenta hacer día a día eso de humanizar la administración pública y bueno, creo que quienes venís por la casa habéis visto cómo incluso se ha adaptado ya para los niños y las familias, y tenemos por ahí pendiente, Ángel y Trini, esa sala de lactancia, que a ver si podemos acabarla, que al final acabaremos poniendo todos el suelo para estrenarla.
A todos vosotros, de verdad, gracias. Esa atención centrada en la persona que es Mariano, la persona a la que hemos querido reconocer hoy, el gran impulsor, el que trabaja día a día porque sea realidad en el sector de nuestros mayores. Representáis también el proyecto Mi Casa, que se ha premiado hoy aquí, que como ha dicho Ángel Val al inicio de su intervención, queremos apostar por ese modelo. Tenemos que trabajar en ese cambio de modelo de atención a las personas y a la discapacidad y queremos continuar trabajando con ese proyecto Mi Casa o el proyecto Rumbo también, que se financió con proyectos europeos y que son proyectos de vida independiente en comunidad hacia donde tenemos que avanzar precisamente en esa atención centrada en la persona. Los hogares de mayores, con ese voluntariado y ese trabajo que hacéis, que sepáis que cuando han oído Hogar de Mayores de Huesca, por la primera y la segunda fila había risas, pero ese premio es por vuestro compromiso y por el de todos los mayores que día a día trabajan en los hogares de forma voluntaria, impulsando iniciativas como la que hoy os ha traído aquí a vosotros. Los servicios sociales, no solo la atención, hemos premiado hoy no solo la atención de nuestros trabajadores del IAS, también esos servicios sociales de base, que sois la primera puerta de entrada a los servicios sociales, con el reconocimiento al Ayuntamiento de Calatayud, que por cierto, es cierto que nuestra población está muy envejecida, pero qué gusto ver unos servicios sociales tan jóvenes y con tantas ganas de impulsar ese trabajo innovador. No sé si me dejo algún premiado, me perdonaréis, yo creo que los he repasado, he hablado de todos vosotros. Todos sois, como decía antes, expertos en atender, acompañar y abordar vuestras tareas desde la empatía, desde la escucha, desde el rigor profesional, desde el entusiasmo personal y siempre y por encima de todo trabajando en equipo. Ya sea como parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como impulsores de una entidad social o con vuestro trabajo y dedicación desde comarcas y ayuntamientos. Hoy todos tenéis motivos de sobras para disfrutar de esta edición de los Premios Cuarto Pilar y para estar orgullosos de formar parte de ese entramado de equilibrios, esfuerzos y recursos sobre el que se levantan los servicios públicos de todos los aragoneses. Si nos detenemos en la denominación de estos premios, la teoría nos indica que el primer pilar del estado del bienestar es la sanidad, el segundo, la educación, y el tercero, ese derecho a la jubilación. El cuarto pilar lo componen los servicios que atienden a las familias, incluidos los cuidados a la infancia y la adolescencia, a las personas mayores y a todo aquel, sea cual sea su condición, en una situación de exclusión, de discapacidad o dependencia. Vuestro desempeño en el día a día son los ladrillos que no entorpecen, como hemos visto en ese teatro, sino los ladrillos que elevan y sostienen este cuarto pilar. Sois agentes de cambio y para muchas personas vuestro trabajo, conoceros y trataros, significará un antes y un después. Esto se lo digo a los estudiantes de trabajo social. Es una gran responsabilidad que a veces se os presenta como un desafío difícil y en ocasiones se acaba revelando finalmente como un regalo. Como ya ha hecho a través del vídeo nuestro presidente, me reitero en ese agradecimiento en nombre del Gobierno de Aragón por vuestra entrega y dedicación, que en muchas ocasiones va mucho más allá de una esfera estrictamente profesional o técnica y se transforma en un ejemplo de vocación de servicio, por esa inclinación inasequible al desaliento que os lleva a dedicaros cada día a atender las necesidades ajenas. Termino ya deseando que esta mañana llena de emoción os haya servido para reavivar esa chispa que os hizo querer dedicaros a ayudar a otros. Vosotros sois quienes mantenéis encendidos el motor de los servicios sociales aragoneses. Gracias por inspirarnos a todos, por contagiarnos con vuestras ganas de transformar nuestra sociedad y enhorabuena una vez más a los premiados de esta 7ª edición del Cuarto Pilar. Gracias. Gracias, consejera.
Gracias a todos los participantes. Gracias a Isabel y a María en el lenguaje de signos, gracias a nuestras azafatas, gracias a todo el equipo que ha preparado esta gala. Tenemos un último espectáculo que yo creo que les va a sorprender a muchos y, por cierto, ya aviso, no se dispersen cuando acabe el espectáculo para que todos los premiados y entregadores de premios, por favor, suban al escenario para esa gran foto de familia. Bien, pues el espectáculo que vamos a ver ahora es un espectáculo de baile inclusivo que va a realizar el grupo Orgullo Disca de la Academia de Baile Virginia Bernabeu, que junto a Marina Joven, terapeuta ocupacional del grupo, nos van a ofrecer un mini espectáculo titulado Bailando por la Inclusión. Buenos días a todos y todas. Somos el grupo Orgullo Disca y hoy, aunque ruedo sola, no vengo sola. Vengo a simbolizarles la bandera del Orgullo Disca y por eso Esther viene a simbolizarles todas las barreras y la violencia capacitista a la que nos enfrentamos las personas con discapacidad. Geles, de rojo, nos simboliza la discapacidad física y las altas necesidades de apoyo. Coral, de amarillo, nos simboliza toda la neurodivergencia y la discapacidad intelectual. Pilar, de blanco, nos simboliza todas las discapacidades invisibilizadas y no diagnosticadas. Virginia, con la bandera del Orgullo Disca, nos simboliza el que la inclusión es cosa de todas las personas, con o sin discapacidad. Isabel, de azul, nos trae la discapacidad mental o psicosocial. Y por último, Juan, de verde, nos simboliza todas la discapacidad sensorial. Y así, todos y todas formamos Orgullo Disca. Nos gustaría empezar con un baile para demostrarles que estamos a la moda. Con todos ustedes, Orgullo Disca, bailando Bye Bye de Deadpool. Muchísimas gracias. Y ahora sí, para ponerle este último toque de baile, queremos hacer una pieza que para nosotros y nosotras es muy importante porque nos hace poder gritarle al mundo que así somos. Porque lo bonito del baile es que puede cambiar el cómo te ves y el cómo te ven. Y por eso, con todos ustedes, This is me, así soy. No soy ajena a la oscuridad, ya se acabó, me dicen, el baile no regresará. Ya miré mis cicatrices, ven, Adán, confórmate, me dicen, todo
todo se queda como está. No, yo sé que algo puedo hacer, lo siento dentro, ya lo sé. Somos gloriosos. Esta oscuridad no me puede herir. Veo en mi interior, el mal está en mí. Fuerte soy con dolor, porque soy quien debo ser. Así soy, cuidado que aquí estoy. Y bailando voy a mi propio son. Sin temor, véanme, porque yo tengo el poder. Así soy. Ese cambio que buscamos ya está aquí. Sintámonos más, venid. Es el principio, no es el fin. Y bailando vamos, conseguirás. Todo llegarás. Yeah, that's what we become. I won't let them break me down to dust. I know that there is a place for us. Oh, we are glorious. When the sharpest words wanna got me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Esta oscuridad no me puede herir. Veo en mi interior, Él está en mí. Fuerte soy, sin dolor, porque soy quien debo ser. Así soy. Look out, 'cause here I come. Marching on, marching, marching on. This is me. I'm gonna send a flood, gonna drown them out. Yeah. This is me. Fantástico. Muchísimas gracias. Pues el final es la foto. Enhorabuena a todos y a la foto, por favor.